Bien, amigos, estamos ya en la revista con Carlos y con el licenciado Andrés Terrero. Y quiero decirles que en todos estos años que nosotros llevamos, siempre hay cosas que decir. Pero nosotros estamos viendo que en este momento que estamos viviendo, hay muchas cosas y todas son cosas importantes. Porque a veces hay muchas cosas que o la prensa no las toma realmente en cuenta, o algunas cosas sin importancia la valoran mucho. Tenemos el problema haitiano. Tenemos las elecciones con lo más difícil, que es que todavía no conocemos oficialmente los candidatos. Y ese proceso es más difícil que ya cuando se tienen. Porque actualmente ni siquiera los presidenciales están todos proclamados. Sí. Y en elecciones es importante el candidato, pero es tan importante como el candidato el contrario del candidato, a quién va a enfrentar. Y todavía hay posibilidades de que surjan algunos otros candidatos. También tenemos un proceso judicial que, así como Haití puede tener mucho peso en los resultados electorales. Problema haitiano, problema de los lucha contra la corrupción a nivel judicial y algunas cosas que nosotros con mucho tiempo la vimos. Ayer nos dio mucha pena recibir por las redes 3 reacciones a que en la revista se colocara el himno de Haití. Y aquí hay personas que no han podido desarrollar toda la capacidad que la materia gris le da a los seres humanos. No entendieron. Y el único sentimiento que yo tengo para esas personas es pena. Pena por su poca capacidad de entendimiento. Usted puede estar seguro que esas personas que hicieron algunos comentarios sobre el que aquí se pusiera el himno haitiano como un cuco, porque ese fue el objetivo, para que se vea lo que nos aguarda. Pero no, ellos lo vieron de otra forma. Julito quiere la unificación. Y ya. Pero en el fondo lo que sintieron fue miedo. Cuando vieron la realidad, dice, caramba, pero eso puede salir. Y tuvo su efecto porque produjo un sentimiento, no patriótico, porque el problema del canal no es el problema de Haití, es un problema viejo. Aquí han pasado muchas cosas y siguen ocurriendo cosas. Por ejemplo, esa acusación que le hizo el gobierno de Balaguer, y específicamente Balaguer, porque se encargó de que se vea que fue él, se sentó a escuchar las acusaciones que le hiciera el director de presupuesto al gobierno de Jorge Blanco. Eso marcó una época que fue la época que los presidentes podían caer presos. Fue condenado
fue condenado. Y fue un proceso difícil. Por otra parte, eliminó las acciones de oposición del PRD. El PRD, desde el gobierno de Jorge Blanco hasta la llegada de el PLD, el único que pudo sacar la cabeza porque no tenía nada que ver con lo que había ocurrido fue Peña Gómez. Entonces, esa acusación a Jorge Blanco marcó una etapa clara aquí. También, esto que está ocurriendo, no solamente aquí, sino que parece una corriente de utilizar la lucha contra la corrupción para la eliminación de competencia política y electoral. Eso no va bien, porque eso se puede revertir. Y miren lo que está pasando ya aquí. El presidente Fernández posiblemente era el gran beneficiario de eso, pero tiene que tener cuidado, porque aunque sus casos han prescrito, la memoria electoral no ha prescrito. El mismo presidente hoy publica la Contraloría todas las auditorías, pensando que eso cierra un capítulo, porque como la Cámara de Cuentas tiene problemas, entonces la Contraloría publica una serie de auditorías en la que reconoce que hay anomalía en 2 o 3 sitios. El propio gobierno. Pero a la larga es el gobierno. Por eso es que hay Cámara de Cuentas. Porque el gobierno hacer su propia auditoría no es lo que la ley prevé. Nosotros decíamos ayer que Estados Unidos estaba tan bien pensado como Estado, como país, como nación, que prevé que un presidente, aunque haya cometido actos ilegales o irregulares, puede ser candidato hasta preso. ¿Por qué? Porque ellos prevén que un partido le puede hacer una campaña negativa para anularlo, dice, pero eso no lo puede hacer. Los demócratas están haciendo todo lo posible. Le han metido 90 acusaciones, muchas de las cuales ciertas, pero se la multiplican y se la multiplican por estado. Pero son sabios. No, eso no funciona en Estados Unidos, porque ellos previeron eso. La eliminación, el lawfare, una eliminación por justicia de un contrario electoral. Eso es algo que está ahora de moda y que va a funcionar mal, como funcionó mal lo de Jorge Blanco. Y hay muchas cosas que se trataron de hacer bien, a nombre del bien, y salieron mal. El que un presidente del Congreso vaya a la cárcel y el hecho de que un presidente sale del Congreso, entregue el poder y todo su gabinete vaya a la cárcel o sea acusado. O, en otro orden, el deseo de todos nuestros compañeros de generación se pasaron la vida pensando en que la Revolución Cubana era una vía de poder y que se podía repetir. No se repitió en ninguna parte. Y murieron miles
y se perdió tiempo, se perdió dinero, se perdió esfuerzo y se perdió juventud. Afortunadamente, muchos de los revolucionarios tampoco tenían mucha vocación de trabajo, aunque eran valientes. Y eso le lleva el capitalismo al socialismo. Que el capitalismo es constante, porque para tú mantener el capital tienes que trabajar constantemente. Entonces, el poder siempre ha estado ligado a la riqueza. Nunca el poder ha caído en manos de los pobres. Hicieron un intento en Francia, pero no se dio. Entonces, no se puede inventar en política, igual que nosotros, que nada más lo entendió Balaguer. Y aquí los otros que lo han aceptado porque no es porque lo entendieron, sino porque saben que con esa condición no llegan al poder, que es saber que somos un país pequeño y que Estados Unidos no tiene ningún inconveniente en hacer cualquier esfuerzo para mantener su hegemonía aquí, incluyendo invadir, que lo ha hecho 2 veces, militarmente, pero también ha hecho otras incursiones, como la del 94. Entonces, ahora, con todo ese problema que Estados Unidos ha hecho su decálogo de las cosas que son problemas, la droga, el lavado, cosas que si afectan a los países, a quien más afectan es la economía norteamericana. ¿Quién es el principal consumidor de droga en el mundo? No es Bolivia ni es Colombia, son los productores. Ahora, quien consume es Estados Unidos. Entonces ellos quieren controlarnos para evitar eso. Dentro de eso, entonces están los acuerdos judiciales para perseguir ese daño. Quiero decir que además del problema haitiano, del problema electoral, tenemos también que Estados Unidos, cuando quiere cosas, no se mire en qué momento las quiere, la exige. Ellos no le... Miren, es una pena que la mayoría de los dominicanos no tenían conciencia política en el 65. Los americanos llegaron, le echaron un cubo frío a la revolución, recogieron todos sus motetes y se fueron y dejaron este país. Y no les importó lo que dejó detrás. Aquí no se pagó un daño de guerra. Un daño de guerra. Recogieron hasta las latitas verde olivo en que tenían envasada su alimento. Limpiaron y se fueron. Y ahora quieren Haití y quieren ya que este gobierno, que es un gobierno producto de su apoyo, termine de resolver el problema haitiano y además que les entregue a todos los narcotraficantes o sospechosos de traficar en drogas que aportaron dinero en las campañas políticas de los últimos años. Los quieren allá. Eso que dicen esos comentaristas que hacen denuncia desde Estados Unidos, específicamente 2 de ellos, no es invento, es información que le filtran. Y eso tiene un peso en el gobierno
que realmente no saben qué van a hacer. Porque si por un lado tienen un proceso político contra los que se fueron para eliminarlos, tú tienes que también hay legisladores que lo están pidiendo a Estados Unidos por otras cosas diferentes a los que están presos. Entonces nosotros queremos decirle que para nosotros no resulta fácil tener que tratar todos los problemas. Hoy el problema es el canal, que sí es verdad que hubo un acuerdo previo, que se está hablando, que se está conversando. ¿Con quién? Pero no es un país que no tiene autoridades. ¿Y con quién es que se está hablando? Y hay muchas preguntas que nos hacen. Me preguntó una persona ayer, dime una cosa, ¿y el río Masacre, dónde es que desemboca? Digo, yo tengo entendido que en la bahía de Manzanillo. ¿Y a cuántos kilómetros hay desde donde ellos están haciendo el canal hasta la desembocadura? ¿Qué beneficio recibe el país de eso? De ese tramo. ¿Quién está haciendo ese canal? El gobierno cubano, gobierno haitiano, que no tiene ni siquiera recursos para pagar los salarios. ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué después tienen que hacerle una presa a ese río? Miren, hay un comentario que yo quisiera resumir, lo traje para enseñárselo a Terrero y a Carlos. Un comentario que hizo una persona que tiene esa cabeza bien amueblada. Le quiero pedir excusa y permiso al medio de comunicación que le dio cabida a ese comentario. Porque es tan importante, que está por encima de los derechos exclusivos de, ¿cómo se llama eso? De autor. Yo quiero saber si la dirección de cámara tiene un video que cuando lo tenga listo, está listo. Vamos a ver a la doctora Carmen Inver Brugal, que hizo un análisis que por más que uno se esfuerce, a nosotros ni a nadie le va a salir tan completo, tan jurídicamente justificado y sobre todo desde el punto de vista político también, sin pasión y sin ningún tipo de elemento con interés de joder la paciencia. Veamos a Carmen Inver en ese video. Yo creo que tenemos que esperar, ¿verdad? No puedo decir nada. Esperar un ratico y no añadir nada. Nada. Queremos repetir algo que se dijo ayer y que inclusive nosotros cuando lo vimos, dijimos, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no debe de ser. Sin embargo, pudiendo ser o debiendo ser, esto que se publica, que puede ser una noticia falsa, es una realidad. Y aunque no tiene que ver con un conflicto sobre el uso de aguas en fronteras, que es un problema que ocurre en muchos países y que eso se discute desde el punto de vista diplomático, nos cae una noticia que yo creo que no es cierta, pero que debemos tratarla como si lo fuera, que fue un discurso que hizo el presidente de Estados Unidos en Europa.
diciendo cosas que porque Estados Unidos no lo practica es imposible que lo diga. Porque ¿cómo puede decir el presidente de Estados Unidos que abran las fronteras si ellos no abren sus fronteras? Entonces, Biden dice, el presidente Joe Biden considera a la unificación de la isla entre una de las posibles soluciones a la situación de Haití. Como islas hermanas, oye bien, eso es típico de él, islas hermanas. En vez de decir como isla compartida, dice islas hermanas, porque él tiene unos lapsus raros. Por eso es que yo pienso que puede ser cierto. Creo que los dominicanos podrían dar ese último paso y abrir sus fronteras, y así disfrutan de la diversidad y de las riquezas que ofrece Haití. No, pero... El mundo es de todos y nadie puede quitarnos el derecho de viajar por donde queramos, dice el presidente de Estados Unidos. No podemos monopolizar la regulación de la movilidad humana. Queremos fronteras abiertas ya, concluyó el discurso. Eso tiene que ser una noticia falsa, doctor. Cuando uno oye eso, uno dice, señores, hay mucha gente aquí en este país que no pueden opinar de eso porque hay gente que le tiene terror a la visa. Que se las quiten. Pero le tienen también terror a La visa americana. A la visa americana. No, la visa, pero seguro. ¿Y qué otra visa hay? Oye, eso es muchísima. Tener una visa. También le tienen miedo a los que son ciudadanos, que le quiten la ciudadanía. No. Y todavía si son ya nacionalizados, peor. Entonces, quiero decir lo siguiente. En el día de ayer aparece en el diario El Caribe un sueltito de Colombo que dice, cuidado con los Clinton. Y deja saber más o menos que las minas de oro necesitan agua. Oye bien por dónde se va Colombo. Y que es posible que ese canal termine lavando oro o en la mina de oro más grande del área, ¿Qué que dice? es la binacional que está por esa zona. Dice él. Pero me llama la atención que lo diga Colombo y que lo diga en el Caribe, al igual que ese comentario de CDN. Sí. Qué bien hizo el Caribe con publicar esas dos cosas. Porque aquí hay un comentarista que, por cierto, me da una pena porque hizo el comentario y se murió. Hoy es Civilio. sí, él hizo un comentario que acusaba a la gente del Caribe. El último programa fue ese. Sí, el último programa. El último programa lo hizo y se murió. Sí, el día 8 de septiembre. Entonces, señores, son muchas cosas juntas. Como dice la gente del campo, acumulo. Sí. Nosotros tenemos que estar claros, porque miren, como Carmen Inver dice, ¿y qué va a hacer pero ahorita cuando se cumple el plazo? Estamos hablando, pero mira cuál es la primera del listín. Continúa el canal y se está hablando, Sí. pero continúa el canal. Sí. Y aparece una imagen de unas fuerzas que parecían unos SWAT haitianos, de un país que nosotros entendíamos Que no había. que las fuerzas eran las bandas. Anónimas. Sí. Pues no, aparece una fuerza que lo que parece es la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Sí. Entonces, nosotros estamos llenos de confusión. Yo creo que lo mejor es llevar suave las cosas y esperar que Dios nos cuide, porque yo no sé cómo se va a manejar ese tema haitiano.
ese tema judicial con los extraditables, ese tema de los que han negociado, ¿cómo se llaman? Los que le dan premios, Delación premiada. Delación premiada. No se han dado a conocer nada. Y eso es mucho dinero. Si es cierto que esa gente están devolviendo, yo creo que el gobierno va a tener mucho dinero, porque es mucho. Solamente uno, por un caso, se dice que está devolviendo 800 millones. Entonces, y aquí hay ministerios que no tienen 800 millones. Sí, el año. Yo creo que Dios deporte, mío. o la mujer, o la juventud, no tiene llegan. 800 millones. Sería muy pretencioso que se usaran los recibos como parte de la campaña. Los recibos. Miren, recuperamos tanto. Eso es... Bueno, ya algunos acusados lo han usado. El primero fue el doctor Loco, el que dijo, no, yo le di a fulano. y Mimi lo dijo que él tiene una carretilla grande con letrero del Banco de Reserva que llevó 2.700 millones a un candidato. Pero es una carretilla. Es un camión del ingenio, doctor. Un camión Del ingenio. Sí, un catarey. blindado. Es un catarey. 2.700. Y nosotros también hemos visto cheques, porque hay gente que coge los cheques también. Sí, es todo. Piensa que no hay problema. Y no es nada nuevo. Efectivo, Nosotros una cheque de vez transferencia. publicamos 100.000 pesos de Luis Horacio Cano a los 3 partidos y a nombre de los 3 candidatos. ¿Te acuerdas, en La Nación? Sí, claro que sí. Así es que esa es parte del problema que tenemos. Vamos a ver cómo nos va. Yo quisiera, después de la pausa, que el licenciado Terrero nos ayude con unas auditorías que publica la Contraloría, en la que son 19, en la que esta gestión dice que INAVI violó normas, que CONANI no reportó y que falta educación. Vamos.